Si yo hoy les preguntara de qué trabajaban sus abuelos, lo más probable es que me respondan de obreros en una fábrica, de empleados en alguna empresa. Si le preguntara lo mismo sobre sus padres, la respuesta sería en menor medida probablemente la misma. Tal vez de una generación a otra pasaron de ser peones rurales a obreros metalúrgicos, de empleados a gerentes, pero siempre dentro de este esquema que hemos generalizado de empleado-patrón. Nuestros antepasados, desde la segunda revolución industrial hasta aquí, han trabajado predominantemente vendiendo su fuerza de trabajo por un salario. Sin embargo, es de público conocimiento que en nuestro país hay hasta 3 generaciones de la población que no conocen el trabajo registrado, nunca han podido acceder a un empleo. ¿Es esto la culpa de una población que no desea trabajar o parte de un fenómeno más amplio? En esta charla los invito a recorrer el fenómeno social más importante del siglo XXI, la muerte del empleo. Si bien me voy a concentrar en la Argentina, es bueno destacar que esto no es un fenómeno argentino, no es un fenómeno nacional, si bien una tendencia global. La Organización Internacional del Trabajo nos muestra índices que entre 1992 y 2022 el desempleo de la población global subió de 120 millones a 209 millones. Es decir, una gran cantidad de la población ha sido desplazada del empleo al desempleo, lo cual obviamente incluye una pérdida de poder adquisitivo, nivel de vida, todo lo que implica no tener un empleo. ¿Cómo soluciona Europa esta problemática? En 2009, el Parlamento de la Unión Europea saca una resolución, la resolución sobre la economía social. Entre otras cosas, esta resolución le da un reconocimiento jurídico a este sector desempleado, que si bien está desempleado, trabaja, lo cual abre una nueva pregunta. ¿Falta empleo o falta trabajo? A esta ley se le puede sumar la Ley de Economía Social de España en 2011, la Ley de Economía Social en Grecia en 2016, las cuales se centran básicamente en políticas públicas como el encadenamiento con las fuerzas productivas, un reconocimiento jurídico, como dijimos, que garantiza ciertos beneficios y derechos, y el subsidio focalizado. Así es, en Europa también hay beneficiarios de planes sociales, no es un fenómeno solamente argentino. Ahora, imaginen una sociedad futura donde todo el trabajo manual ha sido reemplazado por máquinas. Esto hace años, hace décadas, parecía sacado de un cuento de ciencia ficción. Sin embargo, las tendencias y los desarrollos tecnológicos ya no lo convierten en una idea tan loca, estamos cada vez más cerca de esa realidad. El trabajo se está automatizando. Es una tendencia que observamos desde la segunda revolución industrial. ¿Y esto qué implica? Por un lado, implica un desarrollo que debería ser positivo. Cada vez producimos más, cada vez nos esforzamos menos. Sin embargo, esto abre una pregunta ética en nuestra sociedad. ¿Qué hacemos con toda la gente que sobra? ¿Estamos avanzando hacia una sociedad utópica donde cada vez podemos darnos el lujo de trabajar menos por los mismos ingresos? ¿O nos espera un futuro distópico en el que las fuerzas productivas se concentran cada vez en las manos de menos y los puestos de trabajo generados están cada vez en las manos de unos pocos privilegiados? Bueno, ahora sí, tomando el eje de la Argentina, en 1975 teníamos un número de 7 millones de trabajadores dentro de la órbita privada. Es decir, teníamos 7 millones de trabajadores que vendían su fuerza de trabajo por un salario. Esto es lo que conocemos como sociedad salarial. Es la época del pleno empleo, en Europa la socialdemocracia, etc. Esto dentro de una población de 24 millones. Es decir, un tercio de la población argentina en 1975 estaba inserta dentro de este esquema. Remontémonos a la actualidad. Hoy hay 6 millones de trabajadores en esa misma relación. Es decir, al paso de todos estos gobiernos, de estos proyectos económicos, la realidad es que de 1975 a la fecha no hemos generado puestos de trabajo. Es más, hay 1 millón menos que en 1975. Pero dentro de una población muchísimo mayor, 44 millones. ¿Qué hacemos con todos estos trabajadores que simplemente han sido forzados a la marginalidad?
¿Y por qué se debe esto? ¿Es parte, como dicen algunos, que la gente simplemente no desea trabajar o forma parte de este fenómeno que es la automatización del trabajo? Bueno, lo que debemos entender hoy sobre cómo ha avanzado junto a la automatización del trabajo el capitalismo es que ya no es la producción de bienes el principal generador de puestos de trabajo y fortuna. Hoy hemos avanzado del capitalismo productivo o industrial al capitalismo financiero, el cual ya no se va a concentrar tanto en las industrias tradicionales. Va a hacer que el dinero produzca dinero por sí mismo. Esto pone en jaque a la sociedad salarial. Como veníamos diciendo, se generan menos puestos de trabajo y las viejas alternativas al capitalismo industrial también quedan desactualizadas. Al capitalismo productivo surgieron modelos alternativos, el estado de bienestar, el socialismo, estos modelos que de una o de otra manera pretendían crear un estado que redistribuya los ingresos generados por la industria. Ahora bien, si bien estas alternativas han quedado desactualizadas, la alternativa emergente parecería ser la economía popular. Hoy el 40% de los trabajadores en la Argentina forman parte de la economía popular. Superan en números el empleo privado, el empleo estatal, sin embargo, no los vemos. Son trabajadores que al trabajar fuera de un marco legal no tienen derechos laborales ni ningún tipo de previsión social, conquistas de los trabajadores del siglo pasado. Ahora bien, esta economía popular, ¿qué es? Es la economía que surge en las antípodas, en las periferias del capitalismo. Son trabajadores que al ser marginalizados, al ser excluidos del sistema porque antes constituían este ejército de reserva de trabajo del capitalismo, sin tener función clara, quedan excluidos y terminan generando su propio trabajo. Debemos dejar de pensar al empleo como la relación laboral predominante, porque el futuro nos muestra un trabajador mucho más autogestivo. Ahora bien, ¿cómo organizamos a este sujeto? ¿Cómo hacemos que este sujeto, que es el futuro, llegue a su máximo potencial productivo? ¿Cómo empezamos a comprender al trabajador autogestivo como un trabajador legítimo? Bueno, debemos entender que el trabajo es el ordenador social más importante y debemos entender que hay millones que han sido desplazados de su trabajo. Esto, forzando a millones a la marginalidad, crea enfermedades en el tejido social muy profundas. El crimen, la desigualdad, la violencia social, los consumos problemáticos. Esto, bueno, no está mal que el trabajo ordene. Lo que deberíamos preguntarnos tal vez es si los ingresos del trabajo en la sociedad de hoy están bien distribuidos. ¿Pretendemos realmente decir que el timbero financiero trabaja más que el cartonero? Esto, acompañado a la crisis de representatividad en la democracia que vivimos hoy, hace que la crisis social argentina se explique sola. Para recuperar el orden social y la movilidad ascendente, es necesario que el Estado se haga cargo de estos problemas. Necesitamos construir una política que integre y desarrolle todo el potencial de este nuevo sujeto, encadenándolo así a la cadena productiva. Para esto es también necesario un importantísimo cambio cultural. ¿Por qué el vendedor ambulante del Sarmiento es un cabeza de termo y no es así el que se dedica a vender overoles de colores en Instagram? ¿Por qué aplicamos trabajador de la economía popular, término a este núcleo de trabajadores, y emprendedor exitoso a aquel que cumple una función autogestiva, pero tal vez más prestigiosa? Bueno, el rumbo de la historia depende de cómo nosotros la afrontemos. Como dije al principio de la charla, esta historia puede tener un fin utópico o distópico. Depende de nosotros torcer su destino en manos de los desamparados y cómo organicemos este nuevo sujeto hacia la liberación. Organizar desde las periferias significa convivir con la marginalidad. Esto ha demostrado una gama de grises muy difíciles de navegar. Hemos caído en diversas prácticas, a veces en el punterismo, el asistencialismo, en algunos casos extremos la cuasi servidumbre. Es nuestra responsabilidad, al organizar este sujeto, ser responsables y crear una verdadera agenda de liberación. No pretendamos ser apaleadores de crisis de un sistema decadente, pretendamos construir una sociedad justa. La economía popular
es el hijo bastardo del capitalismo financiero. Ha nacido para destruirlo. Ya son millones los argentinos que hoy trabajan lo mismo o más que un trabajador de relaciones de dependencia, pero completamente precarizados, forzados a la marginalidad y además sin ningún derecho que lo respalden. Yo estoy convencido que en este siglo veremos repetidas las conquistas de los trabajadores del siglo pasado, pero ya no con las huelgas en las fábricas, sino como observamos recientemente en la calle con los piquetes. La lucha se ha desplazado de la fábrica al territorio, pero este sujeto social, que no ha alcanzado aún su máximo grado de maduración, no tiene nada para perder, más bien tiene todo para ganar. Su destino no está en las manos de líderes políticos o grandes empresarios, está en sus propias manos. La economía popular es el futuro, y si las élites de hoy no abren paso al sujeto del mañana, solo el pueblo salvará al pueblo. Muchas gracias.